Bienvenidos al Lean Coffee, el espacio donde la tecnología y las dinámicas entre equipos cobran vida a través de nuestras conversaciones. Hoy estamos aquí reunidos, yo, Jordi, Mauro y Rita, y vamos a hablar sobre criterios de aceptación. Me presento, soy Jordi, soy software crafter en Codurance y a mí los criterios de aceptación me afectan sobre todo cuando estoy programando. ¿Qué tal? Yo soy Mauro, también soy software crafter en Codurance. Mayormente me desempeño como technical coach, pero bueno, también hago desarrollos y me parece muy importante este tema porque los criterios de aceptación, cuando no son buenos, nos afectan nuestra psiquis y nuestro día a día bastante fuerte. Pero bueno, Hola, soy Rita, también soy software crafter aquí en Codurance y como cualquier desarrollador el tema de criterios de aceptación es un dolor de cabeza cuando no están bien definidos. Vale, vamos a por la primera pregunta, la pregunta clave, que sería ¿qué problema supone encontrarse con criterios de aceptación que están mal definidos? ¿Quién quiere empezar? creo que empezaría por los problemas al final, que son cuando uno dice, bueno, entrego algo y bueno, me quedo con la duda de estará bien, estará mal. Por favor, a ver si atiné a lo que había que hacer. Y más que nada, creo que lo que ocurre es que se producen ciertas peleas o esas fricciones con la gente del producto que dice, no, pero esto no está bien. Y pero yo, ¿cómo lo iba a saber? Si no, bueno, y recién ahí uno se da cuenta que las cosas estaban mal definidas del principio. Pero en general se produce una dinámica bastante desagradable, ¿no? Entre esa puja entre desarrollo y producto. Tengo un tema relacionado con esto. No sé si lo habéis vivido. ¿Os ha pasado alguna vez que, porque es un patrón que yo he encontrado que a veces es normal en los equipos de desarrollo, como que el criterio de aceptación, a lo mejor es la consecuencia, ¿eh? Como el criterio de aceptación está mal definido, el equipo al principio se queda dando vueltas en círculos sin saber realmente qué es lo que tiene que implementar hasta que llega el momento eureka, pero a lo mejor ya ha consumido un cierto periodo de tiempo. ¿Vosotros consideráis que puede ser un mal que se deriva de un criterio de aceptación mal definido esto? Sí, porque a falta de criterios significa que no ha habido una buena comunicación, que no se ha pues, expresado bien una intención, no ha quedado claro, no se han hecho las preguntas, ¿no? En el momento de hablar de ello. Entonces, a veces a posteriori o ya, si no es posible esa comunicación en diferido, ¿no? De volver a preguntar, de iterar sobre lo que hemos hablado en la primera, pues estás trabajando sobre algo que es muy poco definido, ¿no? Incluso no saber qué valor quiero aportar, porque no sé cuál es el objetivo, sé que estoy desarrollando X, pero no sé qué quieren hacer con esto, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, lo que yo he observado también es que a mucha gente le ocurre, a mí también, ¿no? Que ante un criterio medio ambiguo, esto es difícil saber, bueno, ¿y ahora por dónde arranco? Da esa sensación de impotencia de, bueno, ¿para dónde voy? Pero bueno, eso es como, creo, lo que yo por lo menos identifico como los dos problemas o síntomas más claros de un criterio de aceptación no está bien definido, es cuando pasan alguna de estas cosas. Sí, a mí me pasa mucho cuando nos juntamos con pairs y estamos empezando a practicar ya las prácticas que llevamos en Coduras, ¿no? Que hacemos pairs y hacemos TDD. Me pongo delante del ordenador, miro la pantalla y digo, vale, voy a hacer el primer test. Y digo, no sé lo que voy a hacer. Entonces quiere decir que a lo mejor no lo tienes claro. Entonces, claro, en el momento en el que no tienes claro el resultado que quieres conseguir, es cuando empezamos a crear software que a lo mejor realmente no hace lo que el cliente, el product owner o lo que sea, espera que se consiga ahí, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para conseguir crear criterios de aceptación buenos o irnos al negativo? ¿Qué es lo que no queremos como criterio de aceptación? Muchas veces el criterio de aceptación también puede estar sobredefinido. Entonces, claro, es importante tener una visión crítica. Hay una cosa que para mí es muy importante que es la escucha activa, ¿no? Estás hablando con el cliente y escuchar, porque lo que el stakeholder está explicando es obviamente muy importante, pero hay muchas cosas que a veces se pierden en la comunicación. Entonces, para hacer la pregunta, vale, me has dicho X, ¿es esto? ¿Hemos entendido lo mismo? Y en ese momento se establece un no es nada eso que estoy diciendo y dices, vale, ok, tenemos que abrir la comunicación, tenemos que mantener la comunicación de otra manera, ¿no? Entonces, escucha activa para mí es una de las formas más importantes para establecer buenos criterios de aceptación. Permíteme un segundo, Mauro, que creo que has tocado un punto importante, Rita. Lo que estás sugiriendo con el tema este de la escucha activa, que yo no lo practico mucho, ¿eh? Es cuando no tenemos claro si hemos entendido exactamente lo que está diciendo el stakeholder, lo repreguntamos para que se haga explícito, ¿no? Eso sería una de las metodologías. Este sí que llevado a la práctica, sí sería esto. He entendido bien lo que me has dicho, pero además hay más cosas, ¿no? Lo que yo comentaba antes del valor. Que yo puedo estar escuchando, por ejemplo, y detalle, el cliente me está dando en detalle lo que quiere ver en pantalla, lo que quiere, los literales, pero claro, hay mucho más allá y a veces es que incluso lo que te va a pedir, el valor que vas a aportar va a influir en la implementación, va a influir en el detalle de infraestructura. Si dejas que se te escape, te arriesgas a hacer
algo que no cumple el requerimiento, pero a lo mejor sí que cumple el requerimiento, pero en un scope tan reducido que como no sabías el valor, no has podido ver dónde este pequeño desarrollo que has hecho cuadra en el big picture, ¿no? Digamos. Por eso esa escucha activa, ¿vale? Me estás hablando de esto, pero te escucho hablando de que mañana querrás hacer otra cosa. ¿Cómo encajan estas dos cosas? ¿No? Un poco la pregunta esa impertinente. Vale. Explícame de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que a veces el punto es que no se trata tanto de no entendí lo que me han pedido, sino me falta un detalle para poder realmente, objetivamente decir, sí, se ha logrado lo que estábamos persiguiendo. Y eso yo creo que ocurre mucho, tipo, la gente que está hace mucho tiempo trabajando en un determinado negocio, dominio o como se quiera. Claro, tiene todo un conocimiento que ya le resulta obvio, pero para el que viene un poco de afuera, que está por ahí empezando el proyecto o lo que fuera, tiene otra mirada, no tiene todo ese bagaje. Entonces, yo creo que hay que muchas veces ser un poco, o pinchar un poquito, ¿no? Pienso en un ejemplo que nos ocurrió hace poco donde veíamos algún ticket en el Jira diciendo algo como el criterio de aceptación es que la cosa esté bien implementada. Eso era más o menos el criterio de aceptación. Y evidentemente sí, lo entiendo. Querés que la cosa esté bien implementada. No hay muchas dudas al respecto de la intención. Ahora, la definición de bien implementado no necesariamente es obvia y evidente para todos los que están en la mesa o leyendo esto. Ese es un ejemplo típico de las cosas para mí de este criterio no es bueno. No es bueno porque no nos permite accionar sobre él. Tengo una pregunta concreta sobre eso, Mauro, porque a mí me pasa mucho cuando estoy trabajando, ¿no? Muchas veces yo hago explícito oye, yo no puedo trabajar con ambigüedades, ¿no? En el caso yo no puedo codificar una ambigüedad, no me puedo ir al programa y decirle, compile, que la cosa esté bien implementada, ¿sabes? No puedo decírselo. Entonces hago la pregunta, vale, pero ¿qué significa que esté implementada? Pero claro, mi pregunta aquí es, ¿dónde me tengo que quedar? Porque también hablamos de que nos podemos pasar de ambigüedad, pero tampoco nos queremos ir a la concreción, porque yo llegué una vez a un equipo que para ellos lo que estaba escrito en el Jira era el contrato que firmaban con sangre y que iban a entregar. Y si no estaba en el Jira, not my problem. Y eso tampoco me parece una manera de proceder. Es decir, al final somos un equipo y todos queremos entregar algo. Entonces, ¿cuál sería la unidad de medida entre lo ambiguo y lo firmado con sangre, digamos? ¿Cómo lo veríais? Diría que si el problema es qué es lo que hay firmado con sangre, tenemos otro problema mucho más grande que va por afuera de esto. O sea, hay un problema de confianza, dinámicas de equipos. En fin, ninguna herramienta va a poder solucionar eso. Si realmente el equipo no funciona como un equipo previamente, no hay herramienta posible. Ni herramienta, ni metodología, ni ninguna cuestión. Mi visión respecto a esto y de la charla un poco que estamos teniendo parte de la premisa de que todos tenemos buena intención y lo que vos decías, que queremos lograr un objetivo en común y simplemente no encontramos todavía el modo de hacernos la vida más fácil entre todos. Y es eso lo que estamos tratando de solucionar. No una cuestión de yo me cubro la espalda y que los demás hagan lo que puedan. Claro, hay varias metodologías, ¿no? Estrategias, hablamos de 2, 3 amigos y tal, para conseguir en un determinado momento la definición más, vamos a decir, no voy a decir más completa, porque también es lo que tú dices, ¿no? ¿En qué punto digo que está completo? Pero intentar sacar el máximo de información en el momento, completa, clara, que todos estemos de acuerdo, todos estamos alineados. Podemos establecer incluso la entrega, ¿no? Porque claro, dependiendo si tenemos una lista de acceptance criteria muy compleja, pues habrá que entregarlo de otra forma. Entonces, además de las estrategias en primer plan, ¿no? Que sería pues los 3 amigos o una sesión de refinement o lo que sea, yo creo que hay que establecer en cada persona que pasa por esa tarea una mentalidad crítica. ¿En qué sentido? ¿Se entiende? Si otra persona viene, ¿podrá leerlo? ¿Me ha quedado claro a mí? Si alguien me levanta una duda a lo que yo he escrito, también tomarlo como, vale, me he dejado algo, claramente me he dejado algo. Entonces, un poco pues esa mentalidad crítica y también, por el otro lado, pragmática, ¿no? Tengo suficiente nivel de detalle para empezar, pero necesito iterar para llegar al final. Podemos empezar, ¿no? Pero vamos a tener que seguir afinando. Y el canal de comunicación, obviamente, con este code es muy importante, que si son refinements, pues refinements, pero si son preguntas a través de Slack, pues preguntas a través de Slack y constantemente ir refinando la información. No creo que haya un tope. Hay un tope si estamos 3 meses definiendo y no hemos empezado a desarrollar nada, ¿no? Pero Y hay equipos que funcionan así, ¿eh? Hay equipos que funcionan. ahí es lo que decía Mauro, ¿no? Que la dinámica no es la buena. No se puede poner un tope en las dudas, no.
pero obviamente hay unos requerimientos de entrega que también se tienen que respetar. Entonces, el equilibrio, A mí me parece, siempre me gusta, que es más un ejercicio teórico esto, ¿no? Nunca lo hice en la vida real, pero lo pienso siempre así como el hacer challenge en el sentido de, si yo no entiendo el requerimiento, por ahí lo que pensaría hacer es como decir, bueno, para mí ya está cumplido, prove me wrong. Claro, o sea, demostrame cómo es que no está cumplido. Eso creo que fuerza una reacción de, pero no te das cuenta que falta X y Z, y ahí es donde eso que te dijeron ese es el criterio de aceptación que buscamos. Esa sería la evidencia de que está cumplido el requerimiento. Es una charla que, de vuelta, hay que tenerla con cierta sutileza, no es ir así tan de frente porque genera una dinámica desagradable, pero es un poco el mindset. Y pienso que eso tiene que ver también con cómo somos en general las personas, que es mucho más fácil expresar lo que no queremos que lo que sí queremos. Entonces uno puede decir eso, bueno, decime qué es lo que no querés, y la negación de eso va a tener que ser lo que sí querés. Esa es buena. Una pregunta para la sala, ¿vale? ¿Qué mecanismos tenemos hoy en día para crear historias de usuario que tengan criterios de aceptación aceptables? Perdonadme la redundancia, ¿no? Una sería el refinement, por ejemplo. ¿Qué más Creo que, tenemos? Porque se ha hablado de 3 amigos. Yo, por ejemplo, no soy muy conocedor del 3 amigos, ¿eh? bueno, yo creo que el Tres Amigos, desde mi punto de vista, es una dinámica posible para hacer un refinement. El refinement como tal es un espacio o no sé si se llama una ceremonia o como sea, ¿no? Pero algo que debe ocurrir desde que la historia se escribe por primera vez, que por ahí lo hace una persona como el product owner, o más allá de quién sea la persona, es muy difícil que una sola persona sea capaz de hacer la cosa perfecta de un solo tiro. Por muchas razones, ¿no? Porque uno por ahí le pone su subjetividad y da cosas por obvio que para el que está del otro lado no son así. O a mí me gusta mucho cuando participé en reuniones de este tipo de 3 amigos, ver la visión de los que hacen QA, los testers. Porque es súper enriquecedor. Tienen esa visión de a ver por dónde, cuál es el caso raro. Uno creo que como developer a veces tiene más la visión de hacer cuál es el caso más común, podés sacarle algún detallito que al peón no se le ocurrió o algo así. Pero la visión del tester es, vale. Por eso yo creo que la dinámica esta de los 3 amigos, de tener esos 3 perfiles en una misma mesa contra una misma historia, es súper, súper valioso. Porque si al final los 3 están de acuerdo, no es que con eso te garantizás que no va a haber más dudas a lo largo del desarrollo, para nada. Pero realmente las cosas salen muy bien, por lo menos como para arranquemos. Y después ya habrá pequeñas cositas para seguir detallando. y estará muy cerca, ¿no? Esa definición estará muy cerca de estar completa, si todos están de acuerdo. Ahí entiendo que el beneficio de aquí es justo lo que dices, ¿no, Mauro? Combinar perfiles, perspectivas diferentes. Lo que veo muchas veces en la dificultad aquí es que si las tareas son técnicas, ¿no? Si el stakeholder es, por ejemplo, alguien que consume un servicio que tú estás dando, ¿no? Entonces ahí, claro, acabamos por tener todos un poco las mismas perspectivas, incluso no siempre todos, voy a decir, somos del mismo equipo en el sentido que si yo soy el consumidor y tú eres el productor, puede haber aquí un desacuerdo, ¿no? Pero que igualmente creo que si no se puede hacer un 3 amigos, que es muy importante de alguna manera combinar perspectivas. Pues si no puede tener alguien de QA o si no se puede tener alguien de UX, pues tener diferentes visiones, pues alguien de plataforma, para tener cubiertas todas las posibilidades, ¿no? Me pareció interesante el punto que decías de cuando el stakeholder tal vez es un otro sistema o una cosa por el estilo, que es una problemática con la que también de alguna manera nosotros nos estamos enfrentando ahora mismo. El otro día lo charlaba con otro compañero de la empresa. Y yo creo que es una cuestión tal vez como de niveles de Zoom, ¿no? Porque al final siempre hay alguna persona que está tratando de lograr algo con nuestro sistema. Entonces uno puede decir, bueno, si tomo una definición donde la historia de usuario es efectivamente eso, es qué es lo que esta persona quiere lograr, y no me importa todo lo que pasa puertas adentro, pero luego si esa tarea implica, no sé, tocar 3 o 4 componentes internos del sistema, que los manejan 4 equipos diferentes, hay un punto en el que hay que todavía bajar un poco más y decir, bueno, de este lado, si vos sos el que mantiene el primer componente, te convertís inmediatamente en el cliente del segundo. Y lo mismo al revés. También es un desafío muchas veces eso, como que cambiarse un poco el sombrero, pero de vuelta, yo creo que el tema de tener los criterios de aceptación bien armados también es lo que nos permite, en definitiva, el automatizar, hacer test de una manera eficiente, ¿no? Que es lo mismo, lo contrario, ¿no? Si no tenemos eso, bueno, dependemos de un proceso muy manual, sujeto a muchos errores y, en fin, más complicado. Vale, vamos a por la pregunta del millón, ¿vale? La pregunta de conclusión. Vamos a ponernos en situación. Imaginamos que somos una persona que acabamos de llegar a un proyecto, ¿vale? Y empezamos a leer, yo qué sé, a lo mejor estamos ocupando el cargo de Product Owner o somos un tech lead o lo que sea. Y acabamos de llegar a un proyecto
y empezamos a leer el Jira porque nos va a dar la información de cómo está el producto y qué son las prioridades. Y empezamos a leer las historias de usuario y los criterios de aceptación están mal definidos. ¿Cómo convertimos esa situación en la que los criterios de aceptación están mal definidos a una situación en la que los criterios de aceptación están bien definidos? Es la pregunta del millón, efectivamente. Primero, revisar que los criterios reflejan lo que se busca a nivel de qué valor aportamos, ¿no? ¿Qué se aporta al final? ¿Qué esto que acabo de hacer, qué va a aportar? Y lo segundo también, algo que me habrá dicho antes, que yo puedo escribir un test, o 2 o 3, lo que sean, que yo puedo describir un escenario que mi feature, mi componente, lo que sea, tiene que cumplir al final. Y disponibilidad para, de nuevo, si es necesario, revisar estos criterios y iterar sobre ellos. Ujú. Sí, yo creo que ante una situación como esa, lo que uno debería intentar es, si no hubo la reunión de los 3 amigos, armar de esa reunión o lo más parecido que se pueda. Y creo que el mismo nombre de 3 amigos tiene una connotación muy interesante porque no son 3 enemigos que se juntan, son 3 amigos, como este concepto subyacente de que hay un objetivo compartido, que es que todos queremos que el proyecto termine llegando a buen puerto. Y para eso cada uno tiene que un poco poner de su parte. Y quiero por ahí tomar un segundito para profundizar un poquito lo que decía hace un rato de ir por la vía negativa. Me viene a la mente no sé si lo conocen, a Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que se murió hace muy poco, un gran inversor y eso. Y el tipo tenía una frase muy interesante que decía: lo único que yo quiero saber es dónde me voy a morir para no ir nunca. Era un poco la base de su filosofía, es decir, solamente necesito saber qué es lo que tengo que evitar hacer en la vida y con eso puedo asumir que me va a ir bien. Es más o menos lo mismo de esto, ¿no? Es decir, sabiendo lo que sería muy malo que ocurra, si logro que ocurra lo contrario, debería estar donde tengo que estar. Creo que enlaza muy bien con la filosofía de define lo que no quieres y obtener lo que Exactamente, quiero, ¿no? es eso, o sea, es decir, si soy capaz de definir muy claramente lo que no quiero, entonces asumo que negando eso logro realmente lo que quiero, bueno, ya está, ya tengo un criterio. Y pensaba respecto de la otra pregunta que vos decías de ¿hasta dónde tengo que llegar? Me parece que esto tal vez no es tan relevante. Entonces es la misma pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasa si quito esto? Si quito esta restricción, quito este pedacito del criterio, ¿la cosa se rompe o podemos seguir para adelante? Que es una pregunta que se le haría justamente al PO o a la persona de negocio, lo que sea. Y eso, depende de la respuesta, si vale o simplemente, bueno, podemos relajar un poco el criterio y hacerlo más sencillo. Vale. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy hemos hablado de los criterios de aceptación, hemos hablado de lo que supone tener criterios de aceptación mal definidos y cómo nos afectan a los equipos de desarrollo, y también hemos estado hablando de estrategias que pueden llegar a revertir esa situación. Entonces, vamos a dejar el vídeo aquí. Por favor, nos gustaría que nos dierais like al vídeo y que os suscribáis al canal si os gusta este contenido, porque vamos a seguir trayendo contenido de este tipo, y si queréis añadir preguntas específicas sobre este tema, lo podéis dejar en la cajita de comentarios. Y hasta aquí, vuestros compañeros de Codurance. Hasta la próxima.